Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Lois Navarro Leiva y hoy les voy a hablar sobre el filtrado de electroencefalograma con Fourier. Para comenzar con la práctica, el punto número 1 nos pide descargar la señal rec-1m.mat, únicamente la señal que viene con ruido. La que no viene con ruido no nos interesa, de la página de Fisionet ATM. También tenemos que descargar rec1m.info para los datos específicos de la señal y obtener la amplitud en el dominio de la frecuencia bilateral, la amplitud en el dominio de la frecuencia unilateral y la fase en el dominio de la frecuencia bilateral de esta señal. Este es mi código para mi primera señal, lo cargamos, tomamos todos los valores de la primera fila, cargamos la información con un tiempo de muestreo de 0.002, con un tiempo de 0 a 10, de tm hasta 10 segundos, avanzando cada tm, y ploteo mi señal de electrocardiograma 1, es esta. Hacemos análisis de Fourier. Primero tenemos la amplitud en el dominio de la frecuencia bilateral, que sería este. A mero abajo la amplitud en el dominio de la frecuencia unilateral, de esta forma. Y a la derecha la fase en el dominio de la frecuencia lateral. Todo esto se plotea con este código. En el punto número 2 nos pide filtrar la señal anterior en el dominio de la frecuencia en 3 diferentes valores de Hertz y mostrar de cada uno la diferencia entre el espectro de la frecuencia antes y después del filtrado, y mostrar la señal filtrada de vuelta al dominio del tiempo comparada contra la señal original en la misma figura. Con este código le estoy diciendo en Y que saque todos los datos en bruto de mi señal de electrocardiograma. Le asigno otra variable que es esta, y se alcanza a ver con el puntero, y que me la filtre en 70. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy diciendo que todo después de 70 me lo haga 0. A partir de 70 y menos de 70 del final me lo haga 0. La frecuencia la tenemos puesta principalmente en 70 Hz, aquí está asignada, a la cual da el espectro de frecuencia. Y ahí la imagen de abajo me muestra la diferencia entre el espectro de la frecuencia antes y después del filtrado. En azul está el espectro de frecuencia completo, antes de ponerle, antes de cortarle con la frecuencia 70 aquí. En rojo, digo en naranja, perdón, está la frecuencia de 70, de que a partir de 70 y menos 70 al final me lo tiende a 0, y en azul está con todo completo. Mostramos la señal filtrada de vuelta al dominio del tiempo con la transformada inversa de Fourier, que en la práctica anterior lo vimos, es la IFFT. Con el siguiente código muestro mi señal filtrada, y sería esta, mi señal electrocardiograma 1 filtrada. Como punto extra comparamos mi señal, comparamos la señal filtrada contra la señal con ruido. En la imagen de la derecha, bueno, este es el código. En la imagen de la derecha tenemos la señal de electrocardiograma 1, la original contra la filtrada. Y en la imagen de la izquierda tenemos lo mismo, pero con un zoom, donde se puede ver mejor la diferencia. La señal filtrada tiene mucho menos ruido, que es la naranja. En azul tenemos la señal original, y en naranja ya tenemos la señal, nuestra señal electroencefalograma 1, electrocardiograma 1, perdón, ya filtrada. Este es el código, ploteo las dos al mismo tiempo, pero con un on. ¿Para qué? Para que las dos me aparezcan comparadas en una misma gráfica. Y aquí también se ve en azul la señal 1 de electrocardiograma, y en naranja se alcanza a notar mi señal ya filtrada. Con el zoom se ve mucho mejor. Ahora cambiamos la frecuencia a 55 Hz. Lo único en donde lo vamos a cambiar es en esta parte del código. Aquí metemos los 55 y los menos 55. Todo lo demás del código se queda exactamente igual. No hace falta ponerlo todo, hay que eficientizar. Todo lo que hagamos será con esta frecuencia, y sus resultados son los siguientes. A la izquierda tenemos el espectro de frecuencia a 55 Hz. A la derecha, la diferencia entre el espectro de la frecuencia antes y después del filtrado, antes de ponerle los 55 Hz. Antes de distribuirla más bien. En la primera imagen se puede ver cómo todo a partir de 55 Hz y menos 55 Hz del final, todo me lo tiende a 0. En la otra figura, en azul, podemos visualizar todo el ruido que le quitamos gracias a que determinamos la frecuencia en la que se encuentra un electrocardiograma, que es entre 55 a 60 Hz. En naranja quedó únicamente las frecuencias que necesitamos.
Arriba ya por fin tenemos nuestra señal ya filtrada a 55 Hz, acuérdense. A la izquierda tenemos la señal original contra la filtrada, lo mismo en la derecha pero con zoom. O sea, esta es la misma figura que esto, pero con un zoom, si no me equivoco, de 1 a 2 segundos. Aquí se ve mucho mejor la diferencia, perdón, así que vamos a tomar en cuenta esta gráfica. En la comparación del electrocardiograma, en azul tenemos la señal original con ruido y en naranja nuestra señal ya filtrada, ya bonita, ya se ve mucho mejor, sin menos ruido. Ahora determinaremos la frecuencia a 60 Hz. Todo lo que hagamos igual será con esta frecuencia y sus resultados son los siguientes. Al igual que en el punto anterior, lo único en el que cambiamos en todo el código es los Hz en esta parte del código. Los cambiamos de 55 a 60 y aquí de menos 55 a 60. Todo lo demás se queda exactamente igual. A la izquierda tenemos el espectro de frecuencia correspondiente a 60 Hz. Y a la derecha la diferencia entre el espectro de la frecuencia antes y después del filtrado. Igual. Todo a partir de 60 y menos 60 del final me lo hizo 0 y aquí se ve todo el ruido que le quitamos gracias a que le pusimos los 60 Hz aquí. El azul es todo el ruido que le quitamos y lo naranja es únicamente las frecuencias que necesitamos de 60 Hz. Y arriba tenemos nuestra señal filtrada a 60 Hz. A la izquierda tenemos la señal con ruido contra la filtrada, o sea, en azul la con ruido y en naranja la que ya está filtrada, pero no se nota tan bien, así que aquí le hice un zoom igual entre el segundo 1 y el 2, es la misma, exactamente la misma figura pero con zoom, en el segundo de 1 a 2. Y en azul tenemos nuestra señal original, esta azul, y en naranja la señal ya filtrada. Para el último punto tenemos que repetir lo anterior con dos señales diferentes descargadas de Fisionet de la base de datos SGID. O sea, ahora tenemos que descargar otros dos electrocardiogramas, pero igual los dos deben de ser con ruido, no nos sirve la parte sin ruido, porque la tenemos que filtrar nosotros. Para mi señal 2 utilizaré yo el rec-2m.mat. Con este código cargo yo mi señal. Todo el código que sigue de esto ahora va a quedar exactamente igual. Ahora lo único que le voy a cambiar es cuando cargue yo mi señal aquí en el load y cuando importe la información de mi señal. Es lo único que le voy a cambiar. Checo la información de mi señal, el tiempo de muestreo, la modifico. En este caso el tiempo de muestreo es igual en esta señal como en la anterior. Y ploteo mi señal. Esta es mi señal electrocardiograma 2. Para este punto lo único que le voy a cambiar, ya les dije, es el inicio del código. En la imagen de arriba tenemos la amplitud en el dominio de la frecuencia bilateral. La imagen de abajo es la amplitud en el dominio de la frecuencia unilateral. Y en la imagen de la derecha tenemos la fase en el dominio de la frecuencia bilateral. Igual todo esto con el mismo código que utilizamos en los puntos anteriores. A la izquierda tenemos el espectro de frecuencia a 60 Hz. Estas dos señales siguientes que voy a manejar las voy a poner a 60 Hz, ya que ya vimos que el electrocardiograma se encuentra entre 55 a 60 Hz. Y a la derecha tenemos la diferencia entre el espectro de la frecuencia antes y después del filtrado de los 60 Hz. En azul, todo lo que le quitamos. En naranja, todo lo que queremos de 60 Hz. Aquí arriba tenemos nuestra señal filtrada. Nuestra señal electrocardiograma 2 filtrada a 60 Hz. A la derecha la comparación de este electrocardiograma ya filtrada en naranja, aquí se ve, apenas se alcanza a ver, contra la no filtrada que es la azul, que es toda esta completa, la que predomina. Y a la izquierda tenemos un zoom de la comparación de esta señal, o sea, esta figura es un zoom a esta otra figura, si no me equivoco, otra vez desde el segundo 1 al 2. En azul tenemos la señal original con ruido y en naranja tenemos la señal ya filtrada. Aquí podemos ver la diferencia entre ambas señales. Para este último punto, o sea, ya para mi última señal, para mi señal 3 yo utilizaré el rec-3m.mat. De igual forma elijo únicamente la señal con ruido, la que no tiene ruido no me interesa. Lo único que voy a cambiar, de igual forma, igual que en el punto anterior, lo único que voy a cambiar del código es el inicio cuando yo cargue la señal y cuando yo la imprima. Cuando yo cargue mi señal, cuando le importe la información de la señal, checo la información, checo el tiempo de muestreo de mi señal, ok, salió exactamente igual a los otros dos señales de 0.002
y ploteo mi señal. Esta es mi señal electrocardiograma 3. En la imagen de arriba, para esta señal electrocardiograma 3, tenemos la amplitud en el dominio de la frecuencia bilateral. La imagen de abajo es la amplitud en el dominio de la frecuencia unilateral. Y en la imagen de la derecha tenemos la fase en el dominio de la frecuencia bilateral. A la izquierda tenemos el espectro de frecuencia a 60 Hz. Les había comentado que estas dos señales las voy a manejar a 60 Hz. Y a la derecha la diferencia entre el espectro de la frecuencia antes y después del filtrado. Otra vez repitiendo, el azul es el ruido, o sea, lo que no quiero de mi señal. Y en naranja es únicamente lo que yo quiero, los 60 Hz. Por último, ploteo mi señal electrocardiograma 3 ya filtrada, que está a mi derecha arriba, en esta esquina superior derecha. A la esquina inferior derecha tenemos la comparación de la ya filtrada contra la no filtrada, también en azul, la no filtrada, mi señal electrocardiograma 3 original, y en naranja, que apenas alcanza a ver, la señal ya filtrada, esta misma señal electrocardiograma pero ya filtrada. Pero como no se alcanza a ver, le hago un zoom otra vez entre el segundo 1 y 2, que sería esta imagen que tenemos a la izquierda. Y aquí se puede ver muy bien la diferencia. En azul está mi señal original con ruido, que es toda esta. Aquí se ve el pico R, QRS. Y en naranja tenemos mi señal ya filtrada. Es suavizada, muy bonito. Se ve muy bien la diferencia entre ambas. Muchas gracias por ver este video. Este video fue más o menos corto en comparación de los otros, ya que más bien pusimos en práctica todo lo que habíamos visto de las pasadas prácticas aquí. O sea, esta práctica fue un poco más papilla, ¿no? Únicamente estamos poniendo a prueba lo que habíamos visto en los otros dos videos. Así que eso sería todo de mi parte. Espero que si no conocían este tema, ya por lo menos ya les haya dado una buena introducción. En caso de que vieron este video porque tenían dudas, espero que se hayan resuelto muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un buen día.